En comunicación telefónica, el intendente de la ciudad, Héctor Gay. Buen día, intendente. Joaquín Moral lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Un placer y bueno, y también de poder saludarlos en estos días que son gratos para la radio, ¿no? Bien, antes que nada le agradecemos por el saludo que envió el día de ayer, que bueno, estuvo presente tanto en la radio, en la difusión de la radio el día de ayer, como también en las redes sociales. Así que en principio le agradecemos por ese saludo. Bueno, no. Es más, como creo que lo dije en el video, era un poco y como me lo pidieron como intendente, pero también mucho como hombre de radio. Y como hombre de radio, consultarle en principio qué recuerdos tiene de esta emisora, de las mañanas de la radio, tanto como usted como conductor, como de lo que podía escuchar. A ver, la vieja y querida LU3 tuvo una presencia realmente importante en el aire de Bahía Blanca y en la región durante mucho tiempo, y también tuvo sus vaivenes, producto de distintas situaciones que gente como Alberto McDougall conoce muy bien. En la época en que prácticamente no existían las FM y que había solamente AM y tenía LU2, LU3, Radio Nacional y un par de FM que eran las FM justamente de las radios AM, ¿no? Y entonces ahí, si bien a mí me tocó una buena época de la radio, yo empecé en el año 80, 81, en un buen momento de LU2, pero tenía un diálogo permanente con mucha gente de LU3 porque tuve mi época de movilero y entonces era lógico encontrarme con la gente de la radio. Entre ellos estaba Jorge Palacios en ese momento, en la vieja Ford F100 blanca que hacía de móvil. Y era una época donde todavía había próceres de la radio en el U3 como Esteban Juan Carlos Doval, a quien yo escuchaba de chico y la verdad que era un referente de Bahía y de la región. Bueno, todavía estaba Phil Américo Brusa, que hablar, Eduardo Sensi, un colega muy querido y respetado con el cual compartimos también muchos trabajos. Y bueno, Alberto McDougall, que lo tienen ahí ustedes. Entonces, el U3 se caracterizó por haber forjado muchos comunicadores de primer nivel en Bahía Blanca, incluso algunos que fueron compañeros míos en el U2 durante mucho tiempo, como Lorenzo Natali, por ejemplo, que sigue vigente, y que tuvo sus inicios y formación en el U3, también algunos amigos vinculados con el periodismo deportivo. Así que en la época muy fuerte de la radio en Bahía, básicamente de la radio AM, el U3 marcó una impronta muy, muy importante allí desde los estudios de Calle La Madrid, ¿no? Buenos días, intendente. Mauro Senesi lo saluda. Me cuesta imaginarlo como movilero porque yo me crié con su voz en las mañanas. Entonces me cuesta imaginar el intendente en su juventud de movilero, y comentarle cómo ve la situación de los medios como hombre de radio, cómo ve la situación en democracia, la diferencia que es en sus inicios en el 81 cuando decía que inició, y cómo ve el rol de los medios en esta época de pandemia y de fake news, entre tanto donde hay que llevar una información lo más verídica posible cuando todo se viraliza por las redes y hay que constatar todo el tiempo y chequear las fuentes. Sí, bueno, ese primer comentario que haces evidencia, entre otras cosas, la diferencia de edad, ¿no? Porque, claro, vos por ahí me empezaste a escuchar, o me escuchabas cuando yo ya estaba instalado en la conducción de un programa y demás. Así es. Pero hubo una época anterior de movilista también, mucho más joven, ¿no? No, a ver, si hay algo que ha cambiado muchísimo en estos últimos 20 años, por así decir, es todo lo que tiene que ver con la comunicación, absolutamente todo. De aquella radio, y está por ahí McDougall, obviamente lo va a sentir porque ha vivido las dos épocas, de aquella radio de los 80 a esta radio de hoy, hay muchísimas cosas diferentes, a favor y en contra. Una de las cuestiones, todo el proceso de digitalización, todo el proceso que tiene que ver con el mejoramiento de las comunicaciones, es decir, épocas en que
para salir a transmitir, no sé, un partido de fútbol había que mover un equipo de 3, 4 personas, ni hablar de ir a la región, y había que ir con un equipo VHF o un equipo BLU para unas transmisiones dudosas desde el punto de vista de la calidad técnica, pero mover todo un camión de exteriores, hacer toda una movida que hoy se soluciona con un celular, y eso es fantástico. Ahora, en este tiempo también de democratización, utilizando un concepto que vos tiraste, se ganó en pluralidad, se ganó en que hoy tengamos 20, 30 radios con programas de opinión en una ciudad como Bahía Blanca, de lo más diverso, y eso está muy bien. También que mucha gente pueda tener una fuente laboral. Se perdió en algunas otras cuestiones que tienen que ver con la propia evolución, incluso económica del país. Lamentablemente hoy, es decir, a ver, yo soy de la época en que uno trabajaba en una radio y tenía un buen sueldo y absolutamente en blanco, y no necesitaba ni vender publicidad ni tener ninguna otra cosa, porque con eso alcanzaba y era un trabajo bien pago. Con el correr de los tiempos esto fue cambiando, la rentabilidad de las radiodifusoras fue cayendo, el hecho de que haya tantas también, la publicidad se fue segmentando demasiado. Claro. Y llegamos a un momento en que para tener un programa de radio muchas veces tenés que vender la publicidad, cobrarla, comprar el espacio, y bueno, y ahí un poco se te cae tu cuestión profesional, porque a veces hay casos en que alguien tiene un programa de radio porque consiguió una buena publicidad, y no necesariamente porque es el mejor profesional, y algún otro que no tiene esa posibilidad de conseguir los auspiciantes quizás se queda sin un espacio. Ni que hablar de los contratos o de estar incorporado al staff de una radio absolutamente en blanco, con relación de dependencia y demás, que te daba una seguridad absoluta, y hoy eso se ha ido perdiendo, con lo cual la diversidad de medios está buena desde el punto de vista de la pluralidad. No está tan bueno desde la posibilidad que vos, a través de ser un trabajador de radio, tengas un ingreso que te permita vivir de eso, y mejorar como profesional, y ocupar tu tiempo en perfeccionarte, ¿no? Bien, intendente, y ya para aprovechar esta conversación, consultarle cómo se encuentra Bahía Blanca en la situación pandémica, cómo ve los números y qué proyecta de cara a futuro con esta campaña de vacunación se está llevando adelante. A ver, justo tengo aquí ante mi vista, porque me acompaña casi todos los días, el panorama permanente con todos los números, y lo que estoy viendo es una menor cantidad de casos, lentamente, en una meseta bastante alta, una ocupación de camas todavía elevado. Por ejemplo, el informe de hoy, estamos en las camas de cuidados intensivos de adultos con el 81% de ocupación, o sea, sobre 74 camas tenemos 60 ocupadas, 48 de COVID, y en el nivel intermedio estamos un poco más aliviados hoy con el 56%. Los números siguen siendo altos, estamos mejorando muy lentamente. Esta posibilidad de fase 3 nos da algo más de movilidad y la presencialidad en las clases, por ejemplo, pero no significa que tengamos que bajar la guardia, ni mucho menos. La evolución de la situación depende básicamente de dos factores. El primero es el cuidado individual, que debe perdurar. Esto es así y va a seguir mientras la pandemia continúa. Y el segundo es la vacunación. Yo estimo que en esta semana vamos a mejorar el ritmo. Todavía tenemos problemas con el tema de la segunda dosis, y la preocupación que hay, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, es que estas nuevas variantes, la variante Delta, por ejemplo, sí o sí necesitan de las dos dosis. Y la realidad es que hoy en la Argentina, a valores del viernes, estamos en el 8,5% de la población solamente con 2 dosis. Con lo cual, esperemos que básicamente en este mes de julio, que está por comenzar, podamos avanzar rápidamente con eso. Si mejoramos ese nivel de vacunación y seguimos teniendo un comportamiento responsable,
podemos ir llegando a la primavera en mejores condiciones. Aunque siempre hay que aclarar que esto es muy dinámico y se está moviendo en todo el mundo. Digo, a ver, un país como Inglaterra, por ejemplo, que estaba liberando ya prácticamente como el resto de Europa, ahora paró y volvió a imponer restricciones porque le volvió a subir los casos de contagio, pese a que tienen el 60% de la población vacunada. Es decir, el concepto básico es que la pandemia no terminó, que la situación sigue siendo compleja y que debemos seguir cuidándonos. Intendente, ha retornado, como bien lo decía, ha retornado la presencialidad luego de 38 días. ¿Cómo han visto estos días que los chicos no han podido ir a la escuela y cómo ven este retorno? No, esta mañana estuve recorriendo, fui a una escuela específica, la escuela 3 de Calle Terrada, y por ser una de las más emblemáticas del macrocentro y porque tiene una matrícula superior a los 600 alumnos, y la verdad que me sorprendió gratamente la muy buena organización en esa escuela en particular, la directora, los docentes, las burbujas, la verdad que muy bien y bueno, y con mucha predisposición. De hecho, hoy, por ejemplo, había una buena respuesta incluso de los docentes, donde había una asistencia del 100%, solamente había faltado una docente, pero porque tenía turno para vacunación. Hay una predisposición como para volver a la presencialidad, porque todo el mundo educativo es consciente de los daños que genera tanto tiempo de virtualidad. Bueno, la expectativa es que se puedan completar estas 3 semanas que quedan hasta las vacaciones de invierno, con todos estos protocolos, y que después de la segunda quincena de julio, que son las vacaciones de invierno, ya en agosto podamos volver de forma ininterrumpida en lo que resta del año. Pero bueno, también esto está sujeto a los vaivenes de lo que significa esta dinámica de la enfermedad. Estamos en contacto permanente con la Dirección General de Escuelas de la provincia, con Agustina Vila. El viernes hablé con el ministro de Salud, Daniel Goyán, sobre estos temas. La verdad que se está trabajando bien, en forma coordinada, pero, insisto, siempre estamos sometidos a estos vaivenes que no son solo de Bahía Blanca o de la provincia de Buenos Aires, sino que son producto de la propia dinámica de la pandemia, ¿no? Y ese número de 80% que había comentado usted, o superior del 80% de la ocupación de camas de terapia, genera un poco de presión y riesgo de que no se pueda mantener la presencialidad en las clases, imagino. Intendente, le quiero hacer una consulta, porque en horas de la noche ayer estaba leyendo en un medio de la capital en el que el Ministerio de Transporte, sí, el ministro Alexis Guerrera, había ampliado en 8.000 millones de pesos los subsidios de Nación para lo que es el transporte en las provincias y en el municipio. Sabemos que hubo gestiones muy fuertes la semana pasada desde el área de transporte de la ciudad de Bahía Blanca, incluso reunidos con funcionarios del ministerio. ¿Tiene algún tipo de información oficial y si con esta adelanto o ampliación de fondos se podría evitar algún tipo de medida de fuerza o conflictividad con gente de la UTA? Sí, es una primera parte. Hubo una respuesta frente a los reclamos en general de todos los municipios del interior. Ahí tenemos una pequeña liga, estamos de intendentes, un grupo que formamos los intendentes de Córdoba, de Rosario, de Mar del Plata, de Paraná, de Santa Fe, de Bahía y de Bariloche, y hemos estado en distintas reuniones y esta es una respuesta adecuada. Al que le falte una contraparte, que es aumentar los subsidios de parte de provincia como para tener asegurado el segundo semestre. Creemos que esto está encaminado, todavía no hay una resolución, pero hay un compromiso de las autoridades de transporte de la provincia de ir en el mismo sentido y poder absorber no solo la dramática caída de los pasajeros. Hoy no superamos el 30% de ocupación de los micros en Bahía Blanca, sino también un aumento salarial a los choferes de colectivos, que está en el orden del 40%, que ya se acordó y hay que empezar a pagar ya a partir de este mes, con lo cual si no existía ese compromiso de subsidio, será imposible para las empresas hacer frente a este pago. De hecho, hay varios lugares donde incluso el servicio ha desaparecido: Catamarca, Santiago del Estero, Bariloche, ya directamente no se presta. Hay empresas que han ido a entregar la llave de los colectivos a los municipios porque es imposible hacer frente a esto. Con este subsidio, que además en el caso del AMBA ya se cerró también, y si la provincia termina con esta contraparte, esperamos transitar la segunda parte del año
sin que el servicio se separe. Así que confiamos, hay una buena predisposición del gremio, de la UTA local, estamos en diálogo permanente y bueno, hemos podido sobrellevar esta situación sin que el servicio se corte, lo cual en estas circunstancias es positivo, ¿no? En estos diálogos que han mantenido también me permito hacer una consulta respecto a lo que es el próximo cierre de listas ahora en el mes de julio. Ha mantenido reuniones con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y consultarle cómo vienen las negociaciones, si entiende que a nivel local se puede llegar a ver una posibilidad de internas y utilizar de esa manera las PASO, porque vemos que a nivel provincial hay varias discusiones con grandes nombres que tiene Cambiemos que hace años atrás no tenía y se ve pareciera difícil una lista de unidad. ¿Cómo lo ve en el plano local estas conversaciones que llevan adelante con los distintos componentes del Juntos por el Cambio? No, en el orden local soy optimista en que podremos llegar a un consenso, aunque bueno, siempre depende de que no haya alguna decisión arriba, de que por ejemplo haya paso en todos los niveles. Esta mañana justamente tuve un diálogo con Andrés de Leo, principal referente de la coalición cívica, y digamos, punteamos algunos temas, estamos muy de acuerdo. Con el radicalismo me falta una reunión formal con la nueva mesa directiva que encabeza Silvina Cavirón, pero los primeros contactos también van en ese sentido, tal como lo hicimos en 2017 y en 2019, de armar una lista de consenso. Me parece que a nivel de la sexta sección electoral también esa es la idea, y me parece que todos estamos esperando de algún modo alguna definición arriba. Creo que esta semana va a ser importante para después avanzar, porque la verdad que es una elección muy particular, porque sobre todo los que tenemos que estar en gestión, estamos muy pendientes de todo esto vinculado con la pandemia y con muy poco tiempo para la política, pero el calendario es inexorable y marca que el 14 de julio tienen que estar presentadas las alianzas y los frentes electorales, y el 24 de julio todas las listas de candidatos, así que no queda mucho tiempo. Me parece que esta semana va a ser decisiva y confío en que va a haber un mínimo de unidad como para llegar a las elecciones de septiembre. Intendente, ya para cerrar, consultarle si a nivel local tienen más libertad para tomar estas decisiones en los cierres de listas, para organizar, dicho sea de paso, las listas, justamente. Sí, a ver, yo desde el municipio, digamos, o en el ámbito municipal, pasé 3 elecciones. La primera fue la de 2015, en la que fuimos a paso con el radicalismo. Nosotros presentamos nuestra lista desde el PRO, y el radicalismo presentó una lista encabezada por Roberto Ursino. Ahí fuimos a paso. Después, en 2017 y 2019 llegamos a consenso con el resto y evitamos eso y no hubo problemas. Y ahora se da un escenario distinto, porque es mucho más horizontal la discusión y por eso también hay más discusión, ¿no? Es decir, de última, en la elección de, 2017 o 2019 había algún problema en las secciones y demás, y termina laudando María Eugenia Vidal y dice, bueno, acomodemos así, y de algún modo se respetaba lo que la gobernadora decía. Ahora, sin esa tutela, por así decir, las responsabilidades están más en los distritos y en las secciones electorales, y es obvio que por ahí en cabeza de los intendentes hay más facilidades o más responsabilidades, pero también la posibilidad de tener la lapicera, así que las cuestiones de listas locales y seccionales me parece que se van a resolver más en los distritos, y para nosotros está bueno, porque en general tenemos buen diálogo, tanto a nivel local como seccional, y bueno, más allá de, obviamente, que siempre hay más candidatos que lugares en las listas, las experiencias de los años anteriores nos permitieron establecer que se llega a un acuerdo siempre, ¿no? Igual siempre en Cambiemos han utilizado de manera fehaciente y eficiente, mejor dicho, la herramienta de las PASO. Siempre les dio más musculatura para proyectarse después a la elección general. Sí, pero en las últimas no hubo PASO, porque si las PASO fueron importantes, fuimos con lista consensuada a las PASO, con lo cual está bien, es un tema, también el Frente de Todos fue una lista consensuada, y eso es lo que lleva a mucha gente a decir para qué están las PASO. Claro. Pero en esta elección en particular, la verdad que
Está bien, hay que cumplir con el calendario y todas esas cuestiones, pero no estamos en condiciones de perder demasiado tiempo discutiendo las cuestiones políticas, no insisto, particularmente los que estamos en gestión. Bien, intendente, le agradecemos como siempre la comunicación, la buena predisposición para con nosotros. Esta vez no le voy a preguntar por Boca, No está la situación para preguntar. No está la situación, pero bueno, le agradecemos como siempre la predisposición para con nosotros y bueno, estaremos en contacto más cerca de los cierres de listas. Bueno, con gusto, ha sido un gusto, el saludo para toda la gente de Lutres en el nuevo aniversario y el agradecimiento también por este diálogo franco. Así que a cuidarse y buena semana para todos. Que tenga buen día, intendente. Muchas gracias.